Bien, vamos a recordar algunas cosas importantes sobre el movimiento parabólico y semiparabólico y sobre todo con respecto a cómo solucionar los problemas a los que nos enfrentemos. Entonces vamos a resolver ejercicios tales como el que ya resolvimos, pero lo vamos a repasar, movimiento semiparabólico, pero recordando algunas cosas. El movimiento parabólico y semiparabólico es un movimiento en dos dimensiones, un movimiento horizontal en X y un movimiento vertical en Y. El movimiento horizontal en X es un movimiento ¿de qué tipo? Rectilíneo uniforme, muy bien. ¿Y el movimiento vertical es de qué tipo? ¿Dime? Caída libre o movimiento vertical, ¿verdad? O lanzamiento vertical. Y además es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien. Entonces, partiendo de allí, vamos a volver a mirar el ejercicio que habíamos escrito la ocasión anterior. La persona que pidió eso creo que fue Gabriela. Tú me pediste que lo revisáramos. Por favor, me dices cuál necesitas el ejercicio. ¿Los datos? ¿Los datos o...? El ejercicio, ¿no tienes el texto? Sí, es largo. Dale, arranca. Desde lo alto de un acantilado de 80 metros sobre el nivel del mar, ¿Sí? se dispara horizontalmente un proyectil con velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Determinar A, la posición del proyectil 2 segundos después del disparo. En t igual 2 segundos, ¿cuál es la posición x, y del proyectil? Sigue. B, la ecuación de la trayectoria que describe el proyectil. Ecuación de la trayectoria. ¿Listo? Sigue. C, la velocidad y la posición del proyectil al iniciar en el agua. ¿Y la qué, perdón? La- Velocidad y posición. Sí. Velocidad final y posición final. XY. Antes de entrar al agua, el proyectil. Perfecto. El movimiento que hace el proyectil es un movimiento semiparabólico. ¿Por qué lo llamamos semiparabólico? Porque hace media parábola. Porque hace, exactamente, porque solamente tiene media parábola. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Lo primero que nos preguntan es la posición al cabo de 2 segundos. Pero para poder hablar de esa posición necesitamos tener claridad en todos los datos que nos dan información. Miren, para resolver un problema, lo primero es sacar un listado de los datos que nos dan y que nos piden. Hacer la gráfica. Esas son las dos cosas primero que hay que hacer. Entonces veamos. El problema nos dice que tenemos una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y nos piden una velocidad final. Esta no la piden, la velocidad final, pero también nos piden, por ejemplo, una posición al cabo de 2 segundos en X y una posición al cabo de 2 segundos en Y. Eso está claro para todos, ¿verdad? Porque en el movimiento, o sea, cuando empieza a tener ese desplazamiento, en el momento en el que se cumplen los 2 segundos, ¿en qué posición se encuentra? Entonces, supongamos que está en esta posición. Si yo pongo el plano cartesiano, ya sea arriba o abajo, lo único que tengo que hacer es decidir dónde lo ponemos. La vez pasada creo que lo pusimos abajo, pongámoslo arriba en esta ocasión, a ver cómo nos paga. Entonces tengo mi plano cartesiano así. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y vamos a suponer que está aquí el objeto, el proyectil, a cabo de 2 segundos. Esta será la posición X de 2 segundos y esta será la posición Y de 2 segundos. ¿Cuál será la velocidad inicial en Y? 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque solamente tenemos velocidad inicial en X. Aquí tengo velocidad inicial en X. Pero puedo decir que la velocidad inicial en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el texto dice que se dispara horizontalmente. Si no hay movimiento vertical ni hacia arriba ni hacia abajo, la velocidad vertical es 0. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué más información nos dan? Por ejemplo, la altura inicial, ¿cuánto es?
Si pongo el plano cartesiano aquí arriba y desde aquí la lanzo, ¿la altura inicial cuánto es? 0. Y si la altura de la acantilado es 80, quiere decir que mi altura final es menos 80. Entonces vamos a escribir eso. La altura Y inicial es 0 metros y la altura final es igual a menos 80 metros. ¿Está claro eso para todos? Fíjese que el eje está arriba, el eje X. Entonces, a medida que el cuerpo cae, lo que hace es desplazarse negativamente. Todo lo que está por debajo del eje X es negativo. Muy bien. ¿Qué otra información necesitaremos? ¿O qué otra información nos dan? La gravedad, ¿no? La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado negativo. Ese negativo también hay de tenerlo en consideración, porque si el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado incluye la gravedad, en caída libre o en lanzamiento vertical el signo ya está incluido. Pero vamos a revisar una tercera cosa. Bien, ya hicimos el listado de datos que me dan y que me piden, y también ya hicimos nuestra gráfica. Ahora hay que escribir las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué ecuaciones utilizamos? Ya sabemos que la aceleración en ese eje es 0, porque no es acelerado. Sabemos que la velocidad es constante y además tenemos que la posición con respecto al tiempo, estoy hablando de posición en X, es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más la posición inicial. Esta posición con respecto al tiempo es la misma posición final. Entonces creo que es más conveniente escribir ahí X final para el ejercicio que estamos trabajando. Es decir, esta X será final. Esa es la única ecuación que vamos a utilizar en el eje X. No hay más ecuaciones en el eje X. Ahora hablemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, en el eje Y. En el eje Y tendríamos, claro que esta parte ya no se ve allá, en el eje Y tendríamos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos la gravedad, que ya la conocemos, o sea, la aceleración es la misma gravedad, tenemos la velocidad final lineal es igual a la velocidad inicial en Y, estamos hablando de Y, menos gravedad por tiempo. Estas ecuaciones ustedes ya las deberían tener más o menos memorizadas. La otra es velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el delta de posición, decíamos, por el delta de posición. Ese tablero es grande. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir la ecuación que refiere a la posición. ¿Cuál será? Y de t igual, o Y final, escribamos de nuevo Y final simplemente. Y final es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la posición inicial. Esas son las 3 ecuaciones que vamos a trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme, que aquí acelerado, que es lo que refiere a la caída libre o al lanzamiento vertical. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Vale, eso como no. Continuamos. La primera pregunta es: ¿cuál es la posición del proyectil al cabo de 2 segundos? Ya conozco el tiempo. Entonces, si nos venimos aquí para allá, x de 2 segundos será igual a la velocidad inicial en x, que la conozco, por el tiempo que me lo dan, más la posición inicial en x.
esa parte nos falta ahí. ¿Cuál es la posición inicial en X? X inicial, ¿cuál es? 0, porque estamos hablando de este punto con respecto al eje Y, ahí arranca la posición en X y estoy aquí justamente, por lo tanto es 0 metros. Entonces tengo también esa posición. Entonces empecemos a resolver. Primera pregunta. X de 2 segundos será igual a velocidad inicial en X, 50 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 2 segundos, más 0 metros, que es la posición inicial. Entonces, la posición en X al cabo de 2 segundos será igual a, ¿cuánto? 100. ¿100 qué? No, 100 qué? Metros únicamente, porque los segundos de aquí abajo se anulan con los segundos de aquí arriba y queda simplemente 100 metros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en ese mismo primer punto nos preguntan la posición en Y al cabo de 2 segundos, es decir, Y de 2 segundos será igual a. Vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Miremos primero, la gravedad la conozco, el tiempo me lo dan, la velocidad inicial en Y la conozco, ya dijimos que valía 0. Por lo tanto, el tiempo y la posición inicial en Y, también lo habíamos dicho, es 0. O sea que simplemente tendríamos el primer término, menos 1/2 de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 2 segundos al cuadrado. Bien, ¿por qué no pongo el menos aquí? Porque ya el menos está considerado aquí afuera, ¿de acuerdo? Esa es la razón, por eso le decía que este menos de por acá hay que tenerle cuidado, hay que analizarlo. Muy bien, entonces la posición al cabo de 2 segundos será igual a ver, este 2 al cuadrado, 4, y este 4 dividido 2, 2. ¿Vamos bien? Y por 9.8, digamos que fuera 10, serían 20. Menos 0,4, 19,6. Negativo. Menos 19,6 ¿qué? Metros. Porque estos segundos cuadrados se anulan con estos segundos cuadrados de acá. ¿Está claro para todo el mundo? Y entonces esto me da el metros. Listo. Tengo la respuesta del primer punto. El primer punto es la posición X, Y, que será igual a 100 metros, menos 19,6 metros. ¿Sí está claro para todos? ¿Preguntas? Señor. ¿Dónde está pues 19,6? Para hacer esta operación, mira que este 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. Y este 4 dividido este 2 que está aquí abajo, ¿cuánto da? 2. Y 9.8 por 2, 19.6. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué negativo? Entonces uno dice, mire, si el eje está aquí, a medida que el proyectil baja, se vuelve negativo. Este valor es un valor negativo porque está por debajo del eje. ¿Y X por qué positivo? Bueno, si Y está aquí, el avance hacia la derecha en el eje X será siempre positivo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Muy bien. Esa es hasta ahora la primera pregunta. La segunda era la ecuación de la trayectoria. Para hallar la ecuación de la trayectoria, lo que tenemos que hacer es resolver esta, por ejemplo, pero sin el tiempo. En lugar de escribir el tiempo, escribimos el tiempo con respecto a X. Me explico. Esta ecuación depende del tiempo. Vamos bien, ¿cierto? Y esta ecuación también depende del tiempo. Pero como me están pidiendo una ecuación de la trayectoria, lo que me están pidiendo es una ecuación que tenga Y y que tenga X, pero no tiempo. Entonces lo que podemos hacer es despejar tiempo de acá y reemplazarlo aquí. ¿Me hice entender? Hagamos eso. ¿Cómo quedaría despejado tiempo de aquí? ¿Alguien? El tiempo será igual a ¿qué acompaña a este término que tiene el tiempo a este lado de la igualdad? Posición inicial. Esa posición está sumando, vas a restar.
Voy a pasar al otro lado de esta. Entonces me queda que x final menos x inicial. Ahora, y esta velocidad inicial multiplicando pasa a dividir. Entonces, sobre la velocidad inicial en x. Y ya tengo la posición, digo el tiempo, este tiempo. Y lo vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría y de x es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces escribo x final menos x inicial sobre velocidad inicial en x al cuadrado. ¿Vamos bien? Y luego viene el segundo término, más velocidad inicial en y por el tiempo. X final menos x inicial sobre velocidad inicial en x más y inicial. Y aquí, trabajando esa ecuación, es decir, desarrollándola por un ladito y por otro, tiene que darme la ecuación de la posición. ¿Qué cosas habría interesantes de mirar? Esta x final menos x inicial la podemos reemplazar, porque x inicial sabemos que vale 0. Entonces, esta x inicial, 0. La velocidad inicial en x es un número, la velocidad inicial en y vale 0, entonces todo este término se anula. Y y inicial también vale 0, entonces este término se anula. Simplificando todo eso me queda que y de x es igual a menos 1/2 por la gravedad por x final al cuadrado sobre la velocidad inicial en x al cuadrado y ya. Porque todo el segundo término se anula. Y el tercer término también se anula, así que solamente queda este. Como x inicial vale 0, pues queda solo x final. Esto es un menos, ¿no? No es un por. Menos. Entonces queda x final al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado. Si reemplazamos los valores, quedaría y de x es igual a menos la mitad de 9.8, que sería ¿qué? 4.9, ¿verdad? Menos 4,9 sobre 25, 50 al cuadrado, que es que 2500, y aquí x al cuadrado. ¿Con qué unidades? Entonces esta gravedad es metro sobre segundo cuadrado y esta velocidad es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Simplificado esto me da en metros. Ese 4.9 y ese 500 también se puede simplificar. Supongamos que fuera 5, me daría 1 sobre 500 aproximadamente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que hay que hacer cuando nos piden una ecuación de la trayectoria. Finalmente, ¿cuál es la velocidad final antes de entrar al agua? Si me están preguntando la velocidad final, esa es una velocidad con componentes, tienen dos componentes. Porque recuerde que en el movimiento rectilíneo uniforme, el vector velocidad horizontal, el que está aquí, este se desplaza con la misma magnitud todo el tiempo. Entonces cuando llegue al agua va a seguir teniendo esa dirección hacia allá. Si la pongo aquí, esta va a seguir teniendo esta dirección para allá, que es esta misma. Pero un vector velocidad se ha venido formando hacia abajo. Y aquí va a ser un vector velocidad, aquí velocidad y velocidad final en x, que es la misma velocidad inicial, y acá velocidad final en y. Si tenemos en cuenta los dos y armamos el paralelogramo, la velocidad final entrando al agua sería esa. Claro, eso es un dibujo aproximado, ¿verdad? Porque lo que yo dibujé es que sería casi que vertical la velocidad en x y la velocidad en y, velocidad vertical. Pero, pues no puede ser, ¿no? Esta gráfica tiene que ir como más inclinadita así para que sea oblicuo. Muy bien, ¿cómo calculamos esa velocidad? Entonces ya tenemos la componente en x porque es una constante, esta no cambia. Pero ¿cuál será la velocidad final en y? Velocidad final en y. ¿Cómo la calculo? ¿Puedo utilizar la primera ecuación?
¿Puedo utilizar la primera ecuación? La de velocidad, la primera, ¿por qué no? Porque no sabemos el tiempo. Porque no conocemos el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿podemos usar la segunda o no? Sí. La segunda la podemos usar. ¿Cuánto es delta Y? Delta Y es menos 80. 2 veces la gravedad por menos 80, este término me da positivo. 9.8 aproximadamente 10. Por este 2 me da 20 y por este 80 me da 1600. Estoy hablando aproximadamente, ya lo hacemos más detallado. Y además, esta velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? 0. Ya tengo la velocidad final de Y al cuadrado. Saquémosle la raíz cuadrada a esos. ¿Cuánto dijimos? 1600. Eso daría 40. ¿Vale? Aproximadamente. Hágalo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la velocidad final en Y es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por delta Y, que es menos 80. Esta velocidad final en Y será igual a la raíz cuadrada de 1600 aproximadamente, que será igual a 40 aproximadamente. ¿Cuánto da exactamente? ¿Da 40 exactamente? Ah, bueno. Pues ahí está. Esa es la velocidad final en Y. Estoy hablando de la velocidad final en Y. ¿Y cuánto es la velocidad final en X? La misma que la inicial. La misma que la inicial, bien, porque no cambia en ningún instante del recorrido. Entonces tengo también la velocidad inicial en X, escribamos acá, velocidad inicial en X, que es igual a 50 metros sobre segundo. Importante tener en cuenta el signo de esta velocidad, porque si esa velocidad va en bajada, ese resultado tiene que ser negativo. Profe, ¿y de dónde sacamos el signo menos? Acuérdese que las raíces son positivas o negativas. De usted depende el signo que le ponga. Si usted le pone signo positivo es porque la velocidad va para arriba. ¿Esta velocidad va para arriba? No. Va para abajo, por eso hay que ponerle el signo negativo. Ahora calculemos la velocidad final. ¿Cómo así, profe? ¿Ya no es esta? No. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Es la de Pitágoras, no? Sí, señor. La velocidad final es la resultante de las dos velocidades al mismo tiempo, de la horizontal y de la vertical. Entonces, según Pitágoras, la velocidad final será igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad inicial en X al cuadrado. La velocidad final en X, 50, al cuadrado, 2500. La velocidad velocidad final en Y, que es 40 al cuadrado, 1600. Y 1600 más 2500, 3500, 4100. 4100. ¿Y la raíz cuadrada de 4100, por favor? ¿64? 64,03 metros sobre segundo. Ya tenemos esta. Y la posición final, bueno, esa posición final, la de Y la tenemos. Y final es menos 80. La que no tenemos es X, pero esa la hallamos con esta ecuación. ¿Sería menos 80? No, de X. Menos 80 es el Y. Perdón, sí. De X. Para poder hallar esa posición final con esta ecuación, voy a necesitar el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Necesito borrar algo. ¿Qué borramos? ¿Borramos aquí? ¿No es? Es que ya no alcanza. Y creo que la última parte no está saliendo allá. Solo tengo esta velocidad final en X. Faltan las dos líneas negras de abajo. Sería 400 algo. Señor, ahí están. Para ustedes que están viendo esto en diferido, Dios los bendiga. Cualquier pregunta la escriben ahí en los comentarios. Muy bien.
Bueno, voy a borrar esta parte porque necesito el espacio para resolver la última. Da 400 algo, ¿no? Solamente esta parte azul. Señor, No, no. 400 algo, ¿qué? ¿El tiempo? Mire, si ya tengo la velocidad final en Y y tengo la velocidad inicial en Y que es 0 y tengo la gravedad, pues despejo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación estamos resolviendo la pregunta número 4, si no estoy mal. 1, 2, 3, 4. Ya voy, gracias. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta que vamos a resolver es ¿cuál es la posición final en X? Digo, sí, la posición final en X. Veamos cuál es la posición final en X ahora. ¿Ahí? Muy bien, ¿cuál es la posición final en X? Entonces decíamos, vamos a utilizar la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que tenemos. Posición final es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más la posición inicial. Pero no tengo el tiempo total de viaje o de vuelo del proyectil. Entonces ese tiempo total de vuelo lo vamos a sacar de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tengo que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Sabemos que la velocidad inicial en Y es 0 y conocemos ya la velocidad final en Y, que es menos 40 metros sobre segundo. Y esto es igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. De donde entonces el tiempo es igual a menos 40 metros sobre segundo sobre menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que debe ser un valor superior por un poquito a 4. ¿Cuánto es, por favor, esa división? Debe ser 4.1 o 4.08 o algo así. Creo que 0.8. Tiempo es igual a 4,08 segundos. Ese es el tiempo de vuelo del objeto del proyectil hasta que llega al agua, 4.08 segundos. Este es el tiempo con el que voy a utilizar mi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para encontrar el último valor que nos queda, que sería simplemente aquí, posición final es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más la posición inicial. De nuevo, sabemos que la posición inicial es 0 y entonces la posición final será igual a 50 metros sobre segundo multiplicado por 4,08 segundos, de donde la posición final será aproximadamente 204, no 4, sino 204 metros. Y entonces, respondiendo a la pregunta del ejercicio, la posición X final, Y final será igual a 204 metros, menos 80 metros. Y ahí termina el ejercicio. Preguntas, Miguel. No, ya. Entonces, que yo pensaba que el menos 9,8 metros sobre segundo, cuando lo pasamos al otro lado, ¿Cambiaba de signo? Sí, pero. Nunca. Cuando se pasa de multiplicar a dividir, pues no cambia el signo. Eso tienen que tenerlo muy claro. Hace parte del despeje de ecuaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Muchas gracias para los que vieron este video. Un abrazo. Bueno,